Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todas las criaturas son maravillosas, obedecen a su Creador en todo momento, se mantienen firmes y no abandonan su puesto. Por eso lo glorifican todo el tiempo. La invitación a alabar al Señor siempre es a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este día, vamos a hacer nuestro camino del tiempo ordinario, es decir, en nuestra vida de todos los días, en la vida cotidiana, tenemos que comenzar a poner ya en práctica lo que hemos recibido con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Con la ascensión el Señor nos había dicho que ahora somos nosotros los responsables de hacer crecer el reino de los cielos. Y la fuerza del Espíritu Santo nos empuja justamente hoy a cada uno de nosotros a llevarlo a cabo. Entonces, queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Ahora voy a recordar las obras del Señor. Lo que yo he visto lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras. El sol resplandeciente contempla todas las cosas
y la obra del Señor está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar todas sus maravillas, las que el Señor Todopoderoso estableció sólidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria. Él sondea el abismo y el corazón y penetra en sus secretos designios, porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro y revela las huellas de las cosas ocultas. Ningún pensamiento se le escapa, ninguna palabra se le oculta. Él dispuso ordenadamente las grandes obras de su sabiduría, porque existe desde siempre y para siempre. Nada ha sido añadido, nada ha sido quitado, y Él no tuvo necesidad de ningún consejero. Qué deseables son todas sus obras. Y lo que vemos es apenas una chispa. Todo tiene vida y permanece para siempre, y todo obedece a un fin determinado. Todas las cosas van en pareja, una frente a otra, y Él no ha hecho nada incompleto. Una cosa asegura el bien de la otra. ¿Quién se saciará de ver su gloria? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, entonen para Él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones. La palabra del Señor hizo el cielo. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales. Él encierra en un cántaro las aguas del mar, y pone en un depósito las olas del océano. La palabra del Señor hizo el cielo. Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete,
tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, estamos ya en este tiempo ordinario, le llamamos nosotros, dentro de nuestro ciclo del calendario litúrgico. Nosotros comenzamos con Adviento, que es preparación para la Navidad. Luego hacemos un camino breve también del tiempo ya ordinario. Comenzamos, es decir, lo que hemos recibido en la Navidad, el nacimiento de Jesús, a vivirlo, a ponerlo en práctica. Y luego nos preparamos durante todo el tiempo de Cuaresma y hacemos ese camino para la Semana Santa y la Resurrección. Entonces es un camino también de preparación, la Cuaresma, que lo celebramos con la resurrección del Señor, y la consecuencia del tiempo pascual, que es la resurrección del Señor, lo máximo y lo central de la vida cristiana. Y luego, queridos hermanos, con la venida del Espíritu Santo que hemos celebrado domingos anteriores, entonces nos encontramos con lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahora comienza con el tiempo ordinario, lo cotidiano del día a día. Todos los momentos más fuertes que el Señor nos ha regalado, entonces ahora tenemos que ponerlo en práctica. Y fíjense esta lectura, y sobre todo quiero referirme desde este Evangelio, porque sería imposible, ¿verdad?, que hablemos de todo lo que hemos escuchado como palabra de Dios y como motivación para esta Eucaristía en nuestra jornada. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos, salir de Jericó. Esto nos va mostrando siempre una actitud de un Jesús que está siempre en movimiento, un Jesús que llega y un Jesús que parte, un Jesús que pasa entonces, que podemos entenderlo desde el Antiguo Testamento también, cuando se utiliza un verbo muy interesante en el hebreo, está el halaj. Este halaj del Señor, que significa un caminar, un Dios que no se queda quieto, un Dios que busca al hombre continuamente. Esta es la primera actitud entonces que hoy nos está presentando el evangelista Marcos. Hace una relectura ciertamente del Génesis capítulo 3 en el versículo 8, ustedes pueden leer. Después del pecado de Adán y Eva, cuando comen del fruto prohibido, ciertamente que ellos se esconden del Señor. Pero sin embargo el Señor los busca, ahí está el halaj. Es un Dios que camina y que va al encuentro, que le está buscando, bailar el yapoa. Y justamente vendrá esa pregunta del Señor en ese momento. Eifo atá, mo para ¿dónde estás? Pero, ¿qué quiere decir? ¿En qué situación te encontrás? ¿Se dan cuenta entonces que el Señor está caminando y nos está preguntando en qué situación estamos nosotros en cuanto a una respuesta y buscando nuestra dignidad? Batekobajina. Nande yapuiba, nande tienuiba, nande mondajaiba, de yapuiba la ibaía, y así sucesivamente. Entonces, el dónde está significa eso, ¿verdad? No es una cuestión aquí, ¿verdad?, del GPS, en qué lugar estás, sino que en qué situación te encontrás. Es una situación existencial, entonces. Un Jesús que camina, un Jesús que nos busca, un Jesús que nos llama. Después también el hecho de que salía de Jericó también. Es muy interesante ya el presentarnos Jericó, porque se hace de nuevo una relectura muy importante para el judío. Jericó, capítulo 6 del libro de Josué. Miren un poco también en los estudios bíblicos que estamos haciendo con Yandeyara y Antiguo Testamento, desde el libro de Josué. El capítulo 6 nos habla de Jericó, las murallas, los muros de Jericó que caen. Es decir, cuando te está hablando de Jericó, quiere decir que aquí hay un muro que está interrumpiendo esa relación del hombre con Dios, nuestra relación con lo luminoso, con lo divino, o nuestra misma relación entre nosotros, porque el muro separa. Incluso decía, ¿verdad?, nuestro Papa, que lo que nosotros tenemos que hacer es construir puentes, decía el Papa Benedicto XVI, sobre todo refiriéndose, recuerdo, cuando una vez le habían rechazado, imagínense, al mismo Papa,
le habían rechazado en la famosa Universidad de Roma, la Sapienza. Tal vez ustedes conocen o escucharon hablar y también de este tema, ¿verdad? Porque le habían invitado al Papa para hacer un discurso en la apertura oficial de la universidad, en octubre ahí comienza, ¿verdad? Y unos cuantos ahí entonces no lo aceptaron y comenzaron a hacer entonces un desastre, ¿verdad? Para que el Papa no pronuncie ningún discurso, ¿verdad? O sea, no vaya a hablar ahí en una universidad, porque la universidad es, dice, el lugar donde cada uno se tiene que expresar libremente y no podemos escuchar aquí a la iglesia que venga y que imponga cosas, ¿verdad? O sea, como es universitas, ¿verdad? Entonces, si él era consciente de lo que estaba diciendo, o sea, esta gente que estaba pidiendo, universitas quiere decir escuchar a todos. Y entonces también le podrían haber escuchado al Papa, ¿verdad? Bueno, pero él aprovechó muy inteligentemente, como un buen alemán estudioso, uno de los más grandes teólogos que tenemos es Benedicto XVI. Benedicto XVI, un gran teólogo. Tal vez muchos no lo conocen tanto porque no lo estudian o no lo leen simplemente, ¿verdad? Pero tenemos a un gran teólogo y pienso que uno de los mayores que tenemos de este último siglo dentro de la Iglesia Católica. Bueno, y entonces, fíjense queridos hermanos, aquí también el Jericó es lo que divide. Y Benedicto XVI decía, tenemos que hacer puentes. Es decir, el hombre tiene que ser pontífice, tiene que hacer puente entre uno y el otro. Entre la humanidad y Dios tenemos que ser pontífices, puentes, hacedores de relaciones entre nosotros. Y esto es importante, ¿verdad? Su misma función justamente es la de un pontífice, ¿verdad? Es un pontífice, el Papa como nosotros le llamamos. Y aquí entonces Jericó, Jesús que camina, que sale de Jericó, está queriendo decir también que el hombre tiene muros, hay cosas que tenemos que derribar de nuestra vida, de nuestra forma de mirar y de nuestra forma de entender la vida. Otro elemento importante del que nos está hablando aquí, que iba acompañado también de sus discípulos y de una gran multitud. Jesús no camina solo, queridos hermanos. Jesús está en la comunidad. Recordemos algo que siempre subrayo y vuelvo a insistir, que la iglesia justamente, y por eso es iglesia, no son los muros, somos nosotros, es la comunidad que es capaz entonces de tender, construir puentes, de dialogar, de entendernos, no ser fanáticos. El que es fanático perdió, como se dice, ¿verdad? El que es fanático se pichó y por eso entonces ya desde inicio perdió el partido, porque no tiene esa capacidad de lectura, de encuentro entonces con los demás. Y entonces Jesús, sin embargo, está acompañado de sus seguidores, de aquellos que quieren escucharlo, pero otra gran multitud que va también y que tiene un interés de escucharlo. Y aquí aparece este Timeo, Bar quiere decir hijo, Bar en arameo en realidad, Bar es hijo, Timeo el temoroso de Dios, el que respeta a Dios, el que tiene ese deseo entonces, ¿verdad?, de Dios, que era un mendigo ciego y que estaba sentado junto al camino. Y después conocemos la historia, ¿verdad? No quiero prolongarme demasiado, pero es aquí donde el Señor le llama, ¿verdad? Ánimo, levántate porque te está llamando. Y viene esa pregunta retórica, porque Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, ahí todos podrían decir, si era ciego, ¿qué les parece que le tenía que pedir a alguien que viene ahí a suplicarle? Ni hacía falta. Hasta le podría decir ese ciego, y sin embargo Jesús hace esta pregunta una y otra vez a cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, dentro del género de la literatura, esa es una pregunta retórica. Es decir, el Señor quiere que nosotros asumamos y sepamos verdaderamente lo que estamos pidiendo. En síntesis. Y entonces, que salga desde adentro, Señor, verdaderamente quiero ver. Y esa es la pregunta que hoy el Señor nos hace también en esta Eucaristía. ¿Qué quieres que haga por ti? Ojalá que nosotros también, como este ciego,
ante la situación en que nos encontremos. Tal vez vemos muy bien físicamente, pero estamos cerrados en nuestro corazón y en nuestra vida. Estamos viviendo una vida doble, no nos estamos comprometiendo verdaderamente con el Señor. Y entonces somos ciegos, nos hemos enceguecido nosotros mismos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. A operar el añande yaras e ñande, ¿qué quieres que haga por ti? Pidamos esta gracia y que nosotros también de lo más profundo del corazón le digamos al Señor. A ella señan de yara, sheresape amina, abrime los ojos, sacame esas escamas que tengo en los ojos para que pueda vivir fielmente de acuerdo a mi vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra Iglesia, para que sea la madre y maestra que enseñe a contemplar las maravillas de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que sean los primeros en salir al encuentro de los más necesitados de nuestra sociedad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los seminaristas, para que se animen a dar los pasos hacia la vida consagrada, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por todos nosotros, para que nos acerquemos a Jesús Eucaristía con confianza y pongamos en práctica el Evangelio, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso.
el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción para ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que nos seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, digamos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo.
Oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, un solo momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Si bien esta grabación está hecha en Roma, se hará pública de la Iglesia Anglicana de Cristo, la Christ Church, en Jerusalén, donde se encuentran reunidos creyentes de diferentes tradiciones cristianas. Quiero agradecer a esta Iglesia Anglicana su hospitalidad, agradecer a las personas que han hecho posible esta transmisión y, en primer lugar, agradecer a mi hermano y amigo, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien nos ha compartido una preciosa reflexión sobre el Espíritu Santo. Agradezco también a Haris por haberme escuchado y hecho realidad en esta vigilia la misión que les encomendé de trabajar por la unidad de los cristianos. Han organizado esta vigilia cristiana a través de la comisión que formaron para este propósito, comisión entregada por 5 católicos y 5 miembros de diferentes iglesias y comunidades cristianas. Gracias. Esta es una noche muy especial. Quiero compartir con ustedes lo que hay en mi corazón pensando en Jerusalén, la ciudad santa para los hijos de Abraham. Pienso en la habitación de arriba, la upper room,
donde el enviado del Padre, el Espíritu Santo que Jesús promete después de su resurrección, desciende con poder sobre María y los discípulos, transformando para siempre sus vidas y toda la historia. Pienso en la iglesia de Santiago, la iglesia madre, la primera, la iglesia de los creyentes en Jesús, el Mesías, todos ellos judíos. La iglesia de Santiago que nunca desapareció de la historia, está viva hoy. Pienso en la mañana siguiente, residían en Jerusalén, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo, quienes llenos de estupor escuchaban a estos galileos hablar en sus propias lenguas. Y más adelante, el relato describe la comunidad de los creyentes en Jesús. Nadie pasaba necesidad porque tenían todo en común. Y el pueblo decía de ellos, mira cómo se aman. El amor fraterno los identifica. Y la presencia del Espíritu los hace comprensibles. Esta noche resuena en mí más que nunca el miren cómo se aman. Qué triste es cuando se dice de los cristianos, miren cómo se pelean. ¿Puede el mundo hoy decir que los cristianos, de ellos, miren cómo se aman? ¿O puede decir con verdad, miren cómo se odian? ¿O miren cómo se pelean? ¿Qué nos pasó? Hemos pecado contra Dios y contra nuestros hermanos. Estamos divididos. Hemos roto en 1000 pedazos lo que Dios ha hecho con tanto amor, compasión y ternura. Todos necesitamos pedir perdón al Padre de todos y también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Si siempre ha sido necesaria la unidad de los cristianos en el amor mutuo, hoy es más urgente que nunca. Miremos el mundo. La peste, efecto no solo de un virus, sino del egoísmo y de la codicia que hacen que cada vez los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. La naturaleza está llegando al límite de sus posibilidades por la acción depredadora del hombre. Sí, el hombre a quien Dios le confió cuidar y hacer fructificar la tierra. Hermanos y hermanas, la noche de hoy puede ser una profecía, puede ser el comienzo del testimonio que nosotros los cristianos juntos tenemos que dar al mundo. Ser testigos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor al que hemos sido llamados los creyentes en Jesús. Porque esta noche miles de cristianos levantamos juntos desde los rincones de la tierra la misma oración. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor y cambia la faz de la tierra. Y cambia mi corazón. Esta noche los exhorto a que se asomen al mundo y hagan realidad el testimonio de la primera comunidad cristiana. Miren cómo se aman. Salgan juntos a contagiar al mundo. Dejémonos cambiar por el Espíritu Santo para poder cambiar el mundo. Dios es fiel. No retira nunca sus promesas. Y por esto, porque Dios es fiel, quiero recordar hoy desde Jerusalén aquella profecía del gran profeta de Israel. Sucederá en días futuros, el monte de la casa del Señor se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas. Confluirán en él todas las naciones, acudirán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos.
pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Que así sea. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestro día, nuestra jornada con la palabra del Señor, que nos acompaña siempre en el día a día, luz que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y nuestra existencia para que hagamos el bien, para que denonadadamente nos esforcemos y hagamos algo por los demás. Hoy escuchamos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 42, del 15 al 26. ¡Qué bellas son tus obras, Señor! Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas sus obras y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos. La gloria del Señor llena todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Y así continúa la palabra del Señor y nos pide que sondeemos, que veamos todas las maravillas, toda la riqueza que Dios ha obrado en el mundo, en la historia de la salvación. Y esto es lo que hoy una vez más entonces el Señor nos está invitando a hacer, y por eso decimos y cantamos y gritamos con fuerza desde adentro, ¿verdad? Con todas las agallas. ¡Qué bellas son tus obras, Señor! Y así que cada uno comience a hacer su propia historia. Que cada uno comience, queridos hermanos, cada uno de nosotros, a mirar desde su pasado este caminar de Dios en nuestra propia vida. Heta itereimba eiponaba peñan de yara oyapo peñan de recobe, ñandereko bebe. Heta itereimba eiponaba peñan de yara oikwame ñandebe ayeba aupeare la ñandeya yepoyayana ayeyapobana peñan de yara oyerure haisha. Es la maravilla de Dios, es entonces la fuerza de Dios, es el encanto, ¿verdad?, de toda la misma creación que Dios puso ahora en nuestras manos. Y nosotros somos capaces de descubrir en ellas la bondad y la acción de Dios en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.